Buenas tardes, amables televidentes, bienvenidos todos una vez más, una nueva entrega de su programa Soberanía Popular TV. Vivimos hoy el martes 16 ya, julio 2024. Cuántas noticias para compartir con ustedes a través de esta hora que nos ofrece Teleradio América, canal 245 a nivel del mundo. Muchas informaciones como siempre, el largo debate ayer sobre el Código Penal, altas horas de la noche, muchas instituciones, empresas, personas dando su parecer, y esto va para largo. Hay sesión en la Cámara de Diputados en estos momentos. Tenemos también lo que dijo el presidente Luis Abinader ayer en la semanal con relación a las posibles reformas, que empezaría por la reforma constitucional y las demás serán anunciadas posteriormente. Tenemos también el caso de Haití, que está ya a punto de llegar el segundo contingente de militares kenianos. Salió anoche de Nairobi, ciudad capital de Kenia, y estarían arribando al país, a la isla, ¿verdad?, a Haití, en las próximas horas. Bob Menéndez, senador de New Jersey, republicano, hallado culpable, 16 casos por corrupción y soborno. Ay, Dios mío, cuántas cosas veremos. Donald Trump, que sigue en la palestra después de haber salido, gracias a Dios, con vida del atentado del sábado, ya escogió su candidato a vicepresidente, y Elon Musk, que es multimillonario, dice que le va a aportar nada más y nada menos de 45 millones a Donald Trump por mes. Imagínense usted, ¿cuántos son esos? Bueno, yo dije ayer que Donald Trump hasta ahora se acerca cada día más a la Casa Blanca, y los demócratas tendrán que hacer varios golpes de efecto para poder desmontar ya cómo está en la situación de Donald Trump favorablemente. Mire, Elizabeth Silvestre, la impostora, la doctora, la falsa psicóloga, fue enviada a juicio de fondo en el día de ayer. Lo primero es que ciertamente es una violación, porque ella está ostentando un título que no es facultada, no tiene ni S4 ni tiene nada, según vi el informe, y hay muchas cosas que ella dice que no debieron de enviarla a juicio de fondo porque ella no medicó a nadie. Bueno, y esas son otras cosas que lo va a definir el juicio de fondo. Pero miren algo, ciertamente lo de Elizabeth Silverio es muy lamentable. ¿Cuántos casos hay similares a ese? ¿Cuántos casos hay similares al de Elizabeth Silverio? De muchos profesionales en diferentes áreas que actúan, ¿verdad?, ejercen sin ningún tipo de la facultad que le da la universidad, sin haber pasado por la universidad. Simplemente son personas con cierta destreza, y hay cosas que se pueden hacer empíricamente, pero el caso de la medicina, una área tan neurálgica y tan importante, eso es muy difícil. Pero yo me pregunto cuántas Elizabeth Silverio hay, o cuántos profesionales de diversas áreas ejercen sin ningún tipo de preparación y sin ningún tipo de certificado, paso por la universidad, horas, aula. ¿Cuántos hay? Muchísimos. ¿Cuántos hay? Ahora, la otra cara de la moneda. ¿Desde cuándo Elizabeth Silverio tenía ese consultorio abierto? ¿Dónde estaban las autoridades? ¿Dónde estaban? Yo di la información una vez de cuántas farmacias, para seguir en el mismo orden, operan de manera irregular, ilegal en el país.
ustedes no se imaginan, y creo que el Estado debe, específicamente el Ministerio de Salud, o no sé si el Ministerio de Salud es SENASA, porque hay parte ahora que lo de salud, la prevención es el Ministerio de Salud Pública. Después hay otra área que es el SENASA, donde está el amigo Mario Lama, que es la administración de los hospitales y una serie de cosas que en la ley todavía uno, por lo menos en mi caso, no tengo todavía esos detalles, pero la prevención es del ministerio y la administración de los hospitales es el SENASA, el Servicio Nacional de Salud. Y miren, cuando yo di esa información de la cantidad de farmacias que operan sin ningún tipo de reglamentación, usted se cae para atrás, cuando yo lo dije, o se cayó para atrás. Después varios medios trajeron en sus ediciones la cantidad de farmacias que operan, y fíjense que se le pide hasta un registro que debe estar publicado visible en las farmacias, y creo que una gran parte lo tiene. También hay que ver, porque ahora hay muchas farmacias que son como cadenas de farmacia, y una persona que tenga una farmacia, farmacia Terrero, por ejemplo, que no creo que haya para que no haya favoritismo con nadie. Farmacia Terrero en la calle de Ubergen número 20, ¿verdad? Esa farmacia Terrero no tiene mucha movilidad económica, y aparece uno de estos grupos de farmacia que hay bastante ahora en el país. No la voy a mencionar porque tampoco, pero las que ustedes conocen. Me propone el Terrero, mire esa farmacia, pero yo lo que tengo es una venta de medicamentos ahí, no es una farmacia en sí, pero actúo como tal, no me supervisan, y si pasa un supervisor un día, bueno, pues yo lo que vendo es medicamentos así de primera línea, y a veces sin recetas y sin cosas. Entonces, esa farmacia que ya tiene una licencia, ¿verdad?, un permiso, cobija a esa farmacia que estaba prácticamente cayéndose, le pone su sello y ya esa pasa como normal. Eso se lo estoy diciendo así. Pero en el caso de Elizabeth, que fue enviada a juicio de fondo en el día de ayer, sería bueno preguntarse cuántos casos hay similares a ese. ¿Cuántos casos? Porque aquí ponemos candado después que nos roban. Recuérdense lo que cuando hablamos aquí del caso de los jovencitos que chocaron aquí en el Millón, y el vehículo se fue a un precipicio. ¿Cuántas compañías, cuántas constructoras tienen las reglamentaciones al momento de construir? Ahora, póngase a ver, después de ese caso, cuántas construcciones están poniendo ese tipo de muro en New Jersey, lo que lleva, muchísimo. Porque o no cumplen con la ley, o van, empiezan una permisología y la dejan a la mitad. Cerca de mi casa hay una construcción que empezaron a acabar, y después cruzó el ayuntamiento, no, pero usted necesita esto para movimiento de tierra, pero ya se había concluido. Hay ahora los permisos para planeamiento urbano. Son cosas que deben de cada paso irlo especificando, incluso hasta la misma construcción, ponerle ahí en la maqueta el código QR, que cualquier transeúnte que quiera invertir en un apartamento le tira una foto a ese código y sabe hasta los permisos que esa compañía tiene al día de hoy y cómo va a ser la construcción, porque después te compra y después se encuentra que esto no fue lo que la preparación y los materiales que llevaba. Pero no me quiero salir del tema, estoy dando la información para que ustedes vean cómo
hay casos que usted se pregunta, pero ¿y cómo es posible? ¿Cómo es posible? Mire, eso de Elizabeth, que dicho sea de paso, no entiendo a veces como su modo de ser, porque ella se veía como una persona llenita y cosas. Después que entró en el caso, se hizo como dicen los muchachos por ahí, un cambio radical. Un cambio radical se hizo. Bueno, yo la vi ayer en las imágenes, o la semana antes también, antes de conocerse la audiencia que le envió a juicio de fondo. Usted veía como una persona como fuera de sí, como chateando y muchas cosas. Entonces, yo creo que el caso de Elizabeth primero debe llevarnos a reflexión. Ese Ministerio de Salud Pública que tiene la prevención, hacer un inventario porque aquí nadie monta una clínica o un consultorio como si fuera un ventorrillo o un colmado o una venta de frutas. No es así. Se supone que las que no están en clínicas, ¿verdad?, en una clínica que tiene varias especialidades, que lo tengan de manera particular, se supone que tiene unos lineamientos, una permisología que cumplir. Para que ustedes sepan, y lo digo, por ejemplo, mi cuñada, que es psicóloga, la semana antepasada la llamé. No he podido consultar en mi consultorio privado porque no ha venido Salud Pública a impresionarme, a darme eso. ¿Cuántos profesionales hacen eso? ¿Quién sabe cuántas clínicas o consultorios uno ha asistido sin tener los permisos, sin tener la facultad? Porque yo he dicho aquí, hay gente que son, mire, vivos y usted dice, no, usted no va a creer que esa persona no tiene un título por la forma como se maneja. Pero eso es un deber de las autoridades, específicamente en este caso de salud, que una persona, ella dice que no medicó a nadie, pero ok, eso se va a ver en el juicio de fondo. Y en el caso de que ella haya medicado, haya dado terapias mal dadas, lo que sea, y el riesgo o las consecuencias hayan sido mayor. Porque esto salió porque Nuria lo publicó, recuérdense. Entonces, ¿cuántos casos hay similares a eso? Y creo que el Ministerio de Salud Pública deben de emplearse a fondo. Lo digo por el asunto de la farmacia, que hablé muchísimas veces antes sobre ese caso. Y este caso de Elizabeth Silverio, que ayer fue enviada a juicio de fondo. Vamos a ver ahí, porque se pospuso varias veces este caso, una vez los abogados no fueron, después ella cambió la defensa, finalmente ayer fue enviada a juicio de fondo. En ese juicio de fondo, entonces, vamos a ver bajo qué argumento ella dice o su defensa, de que ella no debía estar ahí porque ella no medicó a nadie. Bueno, pues ella tenía un consultorio abierto. Y ese consultorio en funcionamiento iban personas y se trataban. Que fue a la chepa, que nadie murió, bien, pero si fuese lo contrario, los casos de mala práctica también de algunos médicos. Entonces, yo creo que este caso, que el Ministerio Público pudo instrumentar bien, producto de una denuncia en un importante medio de comunicación, ya está en fase de fondo. Pero sigo haciéndome la gran pregunta: ¿cuántos casos similares a este hay? Porque no es verdad que uno va al médico y un paciente no pregunta, deme su número de S4. Nadie pregunta eso. Usted ve, bueno, consultorio 23, doctor o doctora fulano de tal, especialidad esto y esto y esto. Se supone que si esa clínica admite a un
a un galeno es porque está facultado. Eso se sobreentiende, a menos que haya cosas por debajo de la mesa. Pero este caso debe mover al Ministerio de Salud Pública para investigar. Se supone que eso está inventariado, cuántos profesionales de la salud hay, porque las universidades viven a diario tirando profesionales, pero hay una parte que se llama S4. El otro es el número de colegiatura también, lo da el Colegio Médico Dominicano, el Colegio de Psicólogos, el CODIA también en materia de construcción. Usted ve que el ingeniero tal, CODIA tal, un número pone, porque se supone que eso está enlazado. Asimismo, debe ser en los casos del sector salud, básicamente, porque usted dirá, bueno, el contador autorizado, bueno, se puede equivocar con un error, pero en caso de la salud, el caso de una construcción con vicios, con cosas que pueden causar la muerte y daños a terceros, entonces debe ser una cosa bien regulada. Y por eso creo que el Ministerio de Salud Pública debe indagar más, y si es posible, con los inspectores, no sé cómo se hace, cuántas clínicas tenemos registradas, cuántos profesionales independientes en materia de consultorios propios, porque hay muchos que no están en clínica. Hay muchos que no están en clínica, que tienen la facilidad de que su papá construyó una placita y tienen un consultorio. Pero se supone que ese médico o ese doctor tiene que estar avalado, facultado por una universidad, un título, el Ministerio de Salud Pública avalar eso bajo las condiciones. Lo digo porque el caso de mi cuñada, que es psicóloga, tiene consultorio de manera privada, porque son varios psicólogos, está en el Hospital Central, en la Fuerza Armada, en otros hospitales, y pudo independizarse y alquilar un local. Y ya ella está haciendo toda esa permisología, todas esas cosas. Y ella me dijo, ¿ya está funcionando el nuevo consultorio? No, estoy esperando que Salud Pública vaya y me inspeccione. Hasta ahí no puedo abrir. Pero fíjense cómo estaba Elizabeth Silverio, según lo que el Ministerio Público pudo aportar y que hoy está siendo enviada a juicio de fondo. ¿Cuántos casos similares tendremos como ese? Bueno, creo que es un deber del Ministerio de Salud Pública indagar sobre esta situación, que es muy, muy peligrosa e importante, porque se trata de la salud. No se trata de una información X que usted dio y va a pedir perdón y las cosas se van a arreglar. No, el caso de una mala práctica o cualquier procedimiento mal aplicado que te puede conllevar a la muerte. Entonces, esas son cosas de que el Ministerio de Salud debe darnos una explicación e indagar la cantidad de casos que pudieran haber, como este caso que nos ocupa de Elizabeth Silverio. Vamos a una pausa. Cuando retornemos, vamos a hablar de lo que dijo el presidente ayer en la semanal con relación a la reforma constitucional, que sería la primera, y después de ahí varias reformas que se van a instrumentar en el Congreso Nacional, y para ello el presidente dice que este Congreso va a estar con horas de mucho trabajo, ¿verdad? Nos vemos en breve aquí en Soberanía Popular.